Estamos conversando con el economista Samuel Ferreira, quien ya en la primera parte nos hizo un análisis de la situación económica de nuestro país durante el primer semestre del año. Hay elementos también que siempre son referenciales y hay que tener muy en cuenta, y ustedes lo saben perfectamente, Samuel, en materia económica y financiera. Hablamos de la inflación y del dólar. ¿Qué podemos decir del comportamiento que se dio en estos dos elementos durante este primer semestre del año? Sí, con respecto a la inflación, tuvimos un primer trimestre o primer semestre con presiones inflacionarias principalmente explicadas por el componente de alimentos, que pesa bastante la canasta del IPC. Y bueno, eso hizo, digamos, que las perspectivas del mercado se ajusten también o se vayan ajustando paulatinamente al alza para finales de este año. Ujú. Sin embargo, para la inflación a 24 meses se mantuvo anclada a la nueva meta que se fijó el Banco Central del Paraguay a finales del año pasado. Así que creemos que el mercado también está interpretando, así como nosotros lo estamos leyendo, de que estas presiones del primer semestre que tuvimos en la inflación son transitorias y en la medida que avance el segundo semestre, observaríamos una moderación de la inflación tanto global o total, así como también de la inflación núcleo. De hecho, si miramos el IPC-SAE, que excluye la canasta de alimentos y la canasta, digamos, de energía, Sí. esos componentes más volátiles que muchas veces ocasionan ruido a la inflación global, observamos que en el o el primer semestre de este año se mantuvo bastante, venía, digamos, creciendo bastante rápido, o sea, los precios. Sin embargo, en el último mes o con el último dato, observamos una moderación en el margen bastante interesante de este indicador subyacente, que da un poco pie a creer que la inflación viene moderándose en el margen. Sin embargo, con una economía bastante robusta, creemos que las presiones para este año se mantendrían y la inflación a finales de este año, la global, estaría un poco por encima del 3,5%, que es la nueva meta del Banco Central. Nosotros creemos que la inflación rondaría más o menos el 4 a 4,5%. Ujú. Sin embargo, el tipo de cambio también juega un rol bastante importante en este aspecto. En el primer semestre del año vimos que la depreciación del guaraní se mantuvo bastante intensa en comparación con lo que pasaba a nivel regional y con lo que venía también apuntando el dólar, que se había revertido fuertemente. Sin embargo, aquí en Paraguay observamos un dólar o una cotización del dólar que se mantuvo al alza y eso también generó presiones en la canasta de importados o de los bienes importados, que es también bastante relevante para medir un poco el IPC. Ujú. Así que en la medida también que el tipo de cambio se empieza a estabilizar, de hecho en la primera semana de julio observamos una fuerte moderación, una fuerte caída en la cotización del dólar y eso también, si se mantiene, que creemos que no, o sea, creemos que en alguna medida las presiones al alza o al menos los fundamentos del mercado todavía apuntan a que habría presiones al alza para el tipo de cambio. Y bueno, esta corrección puntual que se dio podría deberse a factores puntuales. Y bueno, en la medida también que esto se vaya estabilizando, también la inflación va a ir convergiendo a niveles más moderados para este año. Ujú. Según el análisis que hacen periódicamente, Samuel, hay agentes económicos que dicen sí, hay crecimiento económico y esto también se está sintiendo y lo está sintiendo la ciudadanía. Hay más movimiento, mencionabas también el crecimiento del sector servicios, pero hay otros que señalan que esos números macroeconómicos hasta ahora siguen sin sentirse en la microeconomía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el parecer que ustedes manejan sobre esto? Sí, bueno, hay que diferenciar las variables macro, eh, apuntan, digamos, o te dan, digamos, un horizonte de cómo viene comportándose la macroeconomía, pero bueno, también tenemos indicadores de micro, que, Ujú. bueno, podríamos mirar un poco el empleo, la creación de empleo. Sí, Muchas veces la percepción no es lo mismo que lo que te dicen los datos, las estadísticas. correcto. Nosotros creemos que la economía tiene buenos fundamentos macroeconómicos, estamos teniendo buenas tasas de crecimiento, y bueno, eso en la medida
en que se vaya, digamos, derramando a nivel micro, se va a ir sintiendo. De hecho, los salarios reales nosotros creemos o estimamos que ya se recuperaron en niveles prepandemia, lo que no observamos en años anteriores. Y bueno, esos salarios reales recuperados, también el consumo que viene bastante robusto, los créditos al consumo, creemos que son señales de que esta economía robusta se está sintiendo también en los indicadores micro y bueno, es lo que podemos observar también en los indicadores macro. Ujú. Ahora, ya entrando en lo que resta del año, en términos generales, si podés darnos un pantallazo de lo que podríamos ver, lo que podríamos esperar. Ya adelantaste el dato de inflación, por ejemplo, la observación permanente también del mercado cambiario, crecimiento económico, ajuste al alza con perspectivas positivas hacia fin de año. Sí, como te mencionaba inicialmente, este primer impulso, el primer trimestre del año, da o pone en una buena inercia a la economía y creemos que o sea, nosotros podríamos revisar al alza nuestra perspectiva de crecimiento para este año Ujú. y por poner un número estaríamos creciendo en torno al 3,8 a 4%, inclusive un poco más si miramos el margen de error. Así que si se mantiene, digamos, el mercado interno bastante robusto, que es lo que creemos que ocurrirá, y si no tenemos un shock de oferta en el sector agro, entonces estaríamos cerrando con un buen crecimiento nuevamente para este año. Ya vendríamos de 2 años bastante robustos y bueno, eso evidentemente también te configura un escenario positivo para la economía. Con Ujú. respecto a la inflación, creemos que este año se va a mantener un poco alta por ese primer trimestre, con presiones en alimentos, principalmente por el lado de la carne. Así que este año se mantendría alta, pero el próximo año ya observaríamos una mayor moderación y estaríamos convergiendo, digamos, a la nueva meta del Banco Central en torno al 3,5% anual. Con Ujú. respecto al tipo de cambio, creemos que los fundamentos, entendiéndose como la cuenta corriente o la balanza comercial, se mantienen, el saldo negativo de la balanza comercial se mantiene principalmente por términos de intercambio un poco más desfavorables que en años anteriores, Ujú. por una cosecha de la soja que fue un poco más, eh, eh, digamos, fue más baja de lo que se esperaba inicialmente y eso configura también un escenario del agro un poco más débil que el año pasado. Sin embargo, hay que entender también que el año pasado tuvimos un buen año agrícola, al menos en términos de la soja. Y bueno, este año va a depender un poco de cómo cierre la campaña con la safriña y cómo sea, digamos, la próxima campaña a finales de este año. Ujú. Así que de momento las perspectivas apuntan o son positivas para el agro o no tan malas. Así que, pero la balanza comercial se mantendría o los fundamentos de la balanza comercial se mantendrían con un sesgo negativo y eso pondría, digamos, presiones al tipo de cambio que creemos que estaría cerrando en torno a 8.000 guaraníes por dólar o Ujú. podría ser un poco menos. Sin embargo, también hay que, Paraguay no es ajeno, digamos, a las tendencias globales y regionales. Exacto. Esa menor presión, digamos, que estamos observando a nivel regional, por ejemplo, monedas como el real vienen fortaleciéndose bastante fuerte respecto al dólar, también el peso chileno, el peso uruguayo. Vemos que eso también impactaría más adelante en la cotización del dólar. Por eso mantenemos que, bueno, el dólar se mantendría estable a finales de este año, en lo que resta del año, pero por poner un techo estaría en torno a 8.000 guaraníes por dólar, Ujú. básicamente. Y en términos generales también, Samuel, ustedes al hacer el análisis siempre recomiendan estar atentos, mirar lo que ocurre en el mercado, mirar la globalidad, mirar la región principalmente, lo que ocurre con nuestros socios mayoritarios en el Mercosur, Brasil y Argentina. Eso para tomar decisiones que tienen que ver con inversiones y crecimiento también. Entonces, en relación a esa situación, ¿qué se puede decir y qué se puede mencionar sobre cómo está nuestra región en materia económica?
Sí, si miramos nuestros principales socios comerciales, que en primer lugar tenemos a Brasil y luego a Argentina. Brasil, el primer trimestre del año mostró un crecimiento también bastante robusto. Sin embargo, las perspectivas de los agentes económicos del Brasil esperan que este crecimiento se vaya moderando también con una política monetaria un poco más contractiva de lo que se esperaba el Ujú. año pasado. Eso pondría un poco más moderación a al crecimiento de la economía del Brasil. Y bueno, eso imprime un sesgo negativo para la economía paraguaya. Sin embargo, Paraguay, como analizamos anteriormente, también ha sabido de alguna manera despegarse Sí. un poco de nuestros socios. No observamos una relación directa, al menos en estos últimos años, bueno, una región bastante moderada. Mismo Argentina, si miramos, viene acumulando ya prácticamente una década sin crecimiento. Sin embargo, siempre es positivo que a nuestros socios comerciales les vaya bien, principalmente por esa competitividad que tenemos en en la balanza comercial. Ujú. Así que Brasil viene con una economía todavía robusta en el primer trimestre, pero se estaría moderando ya en lo que resta del año. Y bueno, eso tal vez tendría un sesgo relativamente negativo para la economía paraguaya. Ujú. Ahora, con respecto a Argentina, creemos que el shock positivo que se dio el año pasado se mantendría. Esa corrección de precios relativos con Argentina también hizo que se fortalezca un poco nuestro consumo interno, porque bueno, desincentivó un poco ese comercio de frontera que teníamos con Argentina. Sí. Y bueno, este año también la economía argentina tendría un rebote que, bueno, estaría más explicado por un rebote estadístico, pero eso también imprime un sesgo positivo para la economía paraguaya, que bueno, si se dan eso, porque bueno, la economía argentina todavía atraviesa por bastante incertidumbre, pero creemos que viene por buen camino, creemos que los indicadores macro están mostrando ya un mejor panorama o mayor claridad con lo que era el año pasado. Y si se mantiene esa dinámica, imprimiría un poco un sesgo negativo para la economía paraguaya. Si miramos, por ejemplo, un dato puntual que son las remesas Ujú. que vienen de Argentina, las remesas se recuperaron fuertemente en 2024 y en este primer trimestre del año también siguieron recuperándose en términos de niveles, y creemos que podríamos alcanzar niveles de remesas en torno al periodo del gobierno de Macri, donde el periodo de Macri también había liberalizado un poco el tipo de cambio, y bueno, Sí. eso hizo también que las remesas se recuperen fuertemente. Así que esas mayores remesas también fortalecen un poco el consumo interno aquí en Paraguay, porque bueno, las familias tienen un poco más, un poquito más de impulso para el consumo, y bueno, eso también imprime un sesgo positivo para la economía paraguaya. Así que de momento la región, hay perspectivas favorables de la región, no tanto de Brasil, pero sí un poco de Argentina. Y bueno, esa es un poco nuestra lectura de la región. Samuel, como siempre, agradecido por el análisis y también por el tiempo que dedicas a Canal Pro a compartir con nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación y bueno, siempre a las órdenes.